Vamos a buscar el Evangelio de Marcos en esta tarde. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 35, donde tenemos el relato de lo que sucedió en el mar. Marcos 4, versículo 35, cuando Jesús calma la tempestad. Y donde vamos a poder ver algo más de la gloria del Señor y cómo nos ha de mover a nosotros a confiar, a creer. Porque de eso se trata de creer, se trata de confiar. Entonces Marcos capítulo 4 versículo 35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes? Nuestra fe tiene que ponerse a prueba. La fe que no se prueba no se sabe si funciona o no. Y cuando tú te compras algo, un coche o cualquier cosa, cualquier aparato, tú tienes que probarlo, ¿no? ¿O no? ¿Quieres probarlo para ver si funciona o no funciona? ¿Quieres saber si lo que te has comprado, lo que te va a ayudar, te va a servir para alguna cosa, si realmente va a funcionar o no? Y la fe es lo más precioso que podamos tener nosotros en esta vida, porque sin ella no podemos agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos ser salvos. Si no tenemos fe, no podemos caminar con Cristo. Si no tenemos fe, no podemos funcionar. Necesitamos la fe. Y por eso cuando Jesús vino, Él muchas veces insistía en fe, en tener fe una y otra vez. ¿Y qué quiere decir tener fe? Tener fe quiere decir confiar. Confiar. Confiar en que lo que dice Cristo, lo que hace Cristo, siempre es la verdad y lo mejor. Confiar en que estás en sus manos, estamos en sus manos y no hay nada que temer. Aun aunque las cosas pudiesen ser o pudieran parecer terribles y malas. Pero cuando Jesús caminaba con sus discípulos, todas las cosas que él iba haciendo y pasaban, era una manera de alimentar la fe de ellos para que madure. Porque la fe es como una semilla que se planta en la tierra y va creciendo lentamente. El primer día no está creciendo y echando fruto. Tiene que echar raíces primero, después tiene que brotar de la tierra, después tiene que hacerse un tronco y finalmente sale el fruto. Pero la fe aunque está en potencia en la semilla, aún necesita madurar. Y nuestra fe tiene que madurar. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que avanzar para que cada vez tú y yo confiemos más en el Señor y menos en nosotros mismos. Para que tú y yo confiemos más en el Señor y menos en las personas. Para que tú y yo confiemos más en el Señor y menos en las cosas. Por eso, lo que nos enseña la Biblia es que nuestra fe tiene que ser probada.
Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es mediante la fe que Dios nos guarda con su poder para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, Dios nos guarda, Dios te guarda por medio de la fe. La fe es el instrumento por el cual Dios te va a guardar para darte la salvación que te ha prometido. Pero dice ahora, en lo cual, en la salvación, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira lo que dice aquí, la fe es algo precioso que Dios te ha dado, es un regalo que Dios nos ha hecho. Por la fe nosotros podemos ver al invisible, por la fe entendemos que Dios ha hecho todas las cosas, por la fe tenemos la gracia y la salvación, ha sido dado por Dios. Dios te da la fe y ahora Él quiere perfeccionarla, Él quiere mejorarla, Él quiere hacer que brille y Él quiere reflejarse en ella. Cuando el oro sale de la mina, no está brillante ni nada, brilla un poco, pero está lleno de suciedad, lleno de porquería. Entonces, ¿qué se hace con el oro? Se mete en el horno a un montón de grados, a más de 1000 grados, para que toda la suciedad, todo lo que no es oro, se destruya. Y finalmente, cuando se convierte en líquido, se pasa a un molde que se llama el lingote, y ahí es donde se va a quedar totalmente limpio el oro. ¿Y qué pasa? Que cuando tú ves el oro verdadero, te miras en él y te reflejas en él, ¿sí o no? Yo tengo en mi casa 14 o 15 lingotes de oro y me miro en él todos los días. Oye, ¿de qué reír? No. Cuando el oro sale, no te puedes reflejar en él, ¿sí o no? No, porque está lleno de suciedad. Pero después el oro se prueba con fuego, se limpia con el fuego. Esa palabra prueba que también quiere decir limpieza. Se limpia para que finalmente el oro refleje el rostro de la persona que lo está mirando. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser probada para que reflejemos a Cristo. Para que cuando nos miren a nosotros, sea Cristo que se refleja en Él. Y eso tiene que ser pasar por el fuego. No puede ser de otra manera. Nadie baja una mina para decir, mira aquí, coge 10 o 12 lingotes. No. Hay que pasar un proceso. Y el Señor Jesús está tratando con sus discípulos, está llevando a sus discípulos, trabajando con ellos, para que su fe se pula, se limpie y sea lo que el Señor quiere que sea. Entonces, por eso vemos aquí que viene esta prueba que les hace pasar cuando viene la tempestad. Entonces, mira, los discípulos habían visto a Jesús hacer maravillas. Los demonios tenían que retroceder ante Él. La enfermedad, Él acababa con ella y traía la sanidad. Él alimentó a miles solo con su palabra y unos cuantos panes. Ellos habían visto y habían escuchado la palabra de Jesús, habían visto el poder de Jesús, pero aún su fe era una fe bonsai. ¿Qué es un bonsai? Pues un bonsai es un arbolito, sí, está completo, pero no crece más. Y Dios no quiere que tengas una fe bonsai, o tengamos una fe bonsai. Él quiere que crezca. Y hace falta para eso tiempo, frío, calor, dificultades. No hace mucho que estuvimos en una especie de taller para predicadores, que se hizo en Pinos Reales. No sé si habéis ido alguna vez allí o conocéis aquello. Se llama así Pinos Reales porque son los pinos del rey. Y allí hay unos pinos enormes, decenas de metros para arriba. Pero cuando plantaron ese pino, cuando la naturaleza, cuando el Señor lo plantó ahí, porque muchos han salido así espontáneos, no tiene ese grosor. Algunos de esos pinos, un hombre así grande no puede abrazarlo, no te abarca, de lo grandes que son, de lo altos que son. Son hermosos, son grandes. Pero ¿por qué han llegado ahí? Han llegado ahí con el tiempo, el frío, el calor, la lluvia, la sequía, los ha hecho fuertes. Y esos árboles crecieron y han llegado a madurar por
porque han pasado por pruebas y han pasado por tiempo. Porque Dios trabaja con el tiempo. Y es por esto que los discípulos pasaron con Jesús 3 años. Y aún en esos 3 años el Señor quería trabajar con ellos. Y mira, Jesús les da una orden a ellos, les dice: vamos a pasar al otro lado. En el mar de Galilea, donde pasó esto, este lugar es un gran lago que tiene unos 20 kilómetros de diámetro, 20 kilómetros de largo, o unos 12 kilómetros de ancho. Por eso le llaman mar. No es que es un mar, es un lago. Pero ellos lo llaman mar porque al ser tan grande y estar por debajo del nivel del mar, pues hay pescado, etcétera, y entonces le llaman mar, pero es como un gran lago. Y ahí puede haber tormentas. Y el problema de ese lago es que es como cuando tú agitas el agua dentro de un vaso, que tarda tiempo en calmarse, porque es un lago en verdad, ¿no? Sería como si hubiese una tormenta en alguna laguna de Ruidera, pues tarda tiempo en calmarse. Y por la orografía, por las circunstancias del sitio, es frecuente que hayan tormentas porque ese mar está muy cerca de un monte que tiene casi 3.000 metros de altura. Entonces ahí fácilmente se forman corrientes de aire y se forman tormentas inesperadas. Digo esto porque a nadie se le ocurre salir al mar si hay una tormenta que viene. No. Y ellos, siendo pescadores experimentados, la mayoría de ellos, nunca van a cruzar el mar, pasemos al otro lado, 12 kilómetros de trayecto por el agua con una barca de pescadores. Si ellos sabían que va a llover o que va a haber una tormenta, no van a salir, porque hasta el día de hoy ni siquiera los mejores marineros, cuando ven que hay una tormenta, un temporal fuerte, no salen a pescar, se quedan tranquilos porque saben que va a haber problema. Pero mira, Jesús dice, despide la multitud y dice: pasemos al otro lado. Y él, que es Dios y hombre de verdad, 100%, las dos cosas, pues se echa a dormir como un niño agotado, como alguien que después de tratar con tanta gente, caminar tanto, después de ministrar, después de aconsejar, pues Jesús está cansado y aprovecha el trayecto del barco para dormir. Y entonces, con un cabezal, un cojín allí en la popa, se coloca en la parte de atrás del barco, se coloca allí para dormir. Y los discípulos están encargándose de cruzar el mar, de cruzar el lago, 12 kilómetros que hay. Entonces dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Las barcas en aquella época no eran gran cosa. No estamos hablando del Titanic ni nada de eso. Estamos hablando de una barca sencilla de pescadores en la que no había mucho lugar para mucha gente. Entonces podemos hacernos una idea de ese dibujo que he encontrado por internet, de algo parecido a eso. Una barca no muy grande, que tiene lugar para unas cuantas personas y la carga. Y ahí, en esa barca, la tempestad, por las circunstancias del mar, como os he dicho, de este lago tan grande, era fácil que entrara el agua. Anegar, ¿qué quiere decir? Que se inunda. ¿Qué pasa si un barco se llena de agua? ¿De verdad? ¡Claro que sí! Cuando no te da tiempo a sacar el agua para afuera, porque ya te entra otra ola y otra ola y otra ola, empieza a anegarse. Entonces el peso que hay del agua dentro del bote hace que te vayas para abajo y para abajo y más para abajo. Mira, ellos son pescadores, saben llevar una barca. Ellos están acostumbrados a navegar, ellos están acostumbrados a pasar peligros y fatigas, porque toda su vida han estado la mayoría de ellos allí. Pero cuando avisan a Jesús, cuando llaman a Jesús, es porque de verdad ven que van a morir. Si en el kilómetro 4 o 5 del trayecto, que está lejos la orilla para poder llegar, viene una gran tormenta y el agua entra dentro del bote, ellos saben que ya no hay manera de hacer nada más, porque si no, no molestan a Jesús. Si no, ellos están tranquilos porque dicen: bueno, es una tormenta, no hay problema, vamos a echar fuera el agua y esto va a pasar. Pero cuando vieron que el viento y el agua, ya las olas entraban ahí, entonces ya tenemos un problema más grave. Y ellos entonces tuvieron miedo.
Dice el versículo 38 que Jesús estaba durmiendo en la popa en un cabezal y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos, que morimos? Unos pescadores avisando a un carpintero, lo que Jesús era su oficio. ¿Cómo estarían de desesperados? Pero también porque ellos sabían que Jesús había poder. Pero ellos estaban extrañados de que Jesús estuviera durmiendo plácidamente, tranquilamente, cuando las olas entraban ahí. El agua le daría también a Jesús seguramente en su cuerpo, porque era una barca de pescadores, no era el yate de algún rico, sino que era una barca de pescadores. Pero Jesús estaba profundamente dormido, tranquilamente dormido, y entonces los discípulos llaman a Jesús y le reprochan como que Él no tiene cuidado de ellos, que Él no está haciendo lo que debería de hacer, que Él está tan tranquilo viendo que ellos van a morir, y que por lo tanto Jesús no está haciendo lo que debería, no está cuidando de ellos, no está alarmado, no está haciendo nada. Él está durmiendo y entonces ellos están para morir y piensan entonces que Jesús no tiene cuidado de ellos, no está cuidándoles a ellos. Jesús está aislado de ellos, Jesús está inconsciente de lo que está pasando, como si nada sucediera, que ellos están entonces diciendo sobre Jesús que Él no tiene cuidado de ellos. ¿Por qué dijeron ellos esto? Porque Jesús tendría que estar allí haciendo algo, despierto por lo menos. Y sí que estaba haciendo algo, Jesús estaba durmiendo. Su naturaleza divina nunca duerme, la humana sí, en ese momento. No tienes cuidado que perecemos. Los discípulos estaban allí, ¿por qué? Porque Jesús lo había dicho, ¿sí o no? ¿Sí, no? Vamos a cruzar. Y ahora ellos dicen: ¿cómo es posible que tú digas que vamos a cruzar y ahora vamos a morir y tú no estás haciendo nada? Cuando sobrevienen las pruebas en nuestra vida, cuando nuestra fe es sacudida, cuando nuestra fe es probada, cuando nuestra fe es puesta en el horno, cuando nosotros somos llevados al horno de la prueba, fácilmente podemos decir: el Señor no nos cuida, Él se olvidó de nosotros, Él no tiene cuidado de nosotros, vamos a morir. Y Él nos ha abandonado. Él está durmiendo y nosotros estamos sufriendo. Él está en lo suyo, nosotros estamos aquí en lo nuestro. Estamos aquí por Él y Él no hace nada. Y podemos reclamarle a Dios: no tienes cuidado de mí, voy a morir. Sencillamente porque la fe de ellos es lo que hacía aguas. Lo que estaba siendo anegado no era tanto el bote de la barca, sino la fe de ellos. Entonces despiertan a Jesús, y Jesús se levanta, dice el versículo 39, y reprende al mar, y dice: calla, enmudece. Mira lo que la palabra de Dios dice acerca de esto: cómo Él puede calmar la tempestad, cómo Él puede ordenarle a la creación, porque es la voz del Creador la que escucharon. Salmo 89, versículo 8: ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Es Dios el que hace que se calme la tempestad. Versículo 11: tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud. Salmo 65, versículo 7: el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. El viento y el mar le obedecen porque son simplemente los siervos de su Creador. Entonces Jesús está demostrando que tiene absoluto poder sobre las necesidades del hombre, la comida, la bebida, sobre la salud de las personas, la enfermedad, sobre los espíritus malignos, sobre los demonios. Él tiene total dominio también sobre la creación. Él es el soberano, Él tiene todo poder. Y la tempestad para Él no es nada. Por eso cuando Él se levantó,
Dice sencillamente, reprende al viento como si reprendiera, como si regañara a un niño que está portando mal haciendo mucho ruido. Lo mismo, cállate, ¿no? Como cuando un niño pues está haciendo alguna travesura y llega el padre con su autoridad y dice, siéntese ahí, cállese. Igual hizo el Señor. Entonces Jesús les salva. Jesús se levanta y toma la decisión de calmar la tempestad, y lo hace porque Él tiene todo poder y Él va a manifestar su gloria en medio de esa prueba por la que ellos estaban pasando. Para eso el Señor envía las pruebas, para manifestar su gloria. Que nosotros no lo vemos, pero es así. Las pruebas no son para ver que si nosotros fallamos o no. Las pruebas son para mostrarnos que Él nunca falla. Las pruebas no son para saber Dios lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas son para saber nosotros lo que hay en el corazón de Dios. Esa es la diferencia. Y por eso Jesús muestra su gloria ante sus discípulos. Y en un momento Él está dormido, la tempestad, el peligro viene, el peligro de muerte está sobre ellos, pero en un momento Jesús se levanta y ordena todas las cosas y dice, calla y enmudece, y todo vuelve a la normalidad. En un momento la calma viene, y eso es una cosa increíble, eso es un milagro que nadie nunca jamás ha hecho, nadie. Porque tú sabes muy bien que cuando viene una tempestad, la tempestad no se va así en un momento en 5 minutos, ni en 1 minuto. Tarda tiempo. La tempestad necesita tiempo. Poco a poco el mar empieza a calmarse después que el viento se va. Pero primeramente se quita el viento, pero las olas siguen ahí, ¿no? Cuando tú coges un vaso de agua y lo agitas, lo vuelves a poner en la mesa, el agua sigue moviéndose todavía. Falta tiempo para que se tranquilice, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero en un momento, ante la voz del Creador, Jesús, el viento cesa, el mar se aquieta, dice que hay una gran bonanza, que el agua se queda como un plato, que el agua se queda como la laguna, como la redondilla de Ruidera, que hay ese gran milagro, y ellos son los discípulos, son marineros, saben que una tempestad no se acaba así, tan rápido. Saben que hay una intervención de Dios, y luego después lo van a decir cuando dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero observa ahora el reclamo que Jesús hace de ellos. Él les muestra su gloria y su poder, trayendo grande bonanza. Pero después les dice el versículo 40, ¿dónde está vuestra fe? Lo dice también uno, porque este episodio está en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas también. Este Evangelio de Marcos me gustó algunos detalles más, pero porque es Pedro quien lo cuenta a través de Marcos. Pero dice el versículo 40, ¿por qué estáis así? Amedrentados quiere decir temerosos, temblorosos. Amedrentados quiere decir una persona que se queda paralizada por el miedo, que se queda totalmente aterrada, aterrorizada. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O como se dice, debería decir literalmente en nuestra Biblia, ¿cómo aún no tenéis fe? No, en nuestra versión no recoge esa palabra, pero está en el texto original. ¿Cómo que todavía no tenéis fe? Ellos tienen fe, pero todavía no la tienen en la manera que deberían tenerla. ¿Y por qué? ¿Por qué les dice eso Jesús? Porque si ellos son creyentes, deberían de saber, deberían recordar. Isaías capítulo 43, versículo 1. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse por nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. El bote estaba siendo anegado por el agua, pero dice, si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
Si ellos hubieran sabido quién es el que está con ellos en el bote, ellos deberían recordar, cuando pases por las aguas, no te anegarán, porque yo soy el que está contigo. Ellos deberían de haber recordado las palabras del Señor en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Aunque las aguas braman, porque tú sabes que cuando hay una tormenta parece que el agua habla, ¿que sí? Parece que hay un ruido, un estruendo impresionante, una cascada que cae de mucha altura. A veces te pones a hablar y no puedes hablar porque, aunque hable, ¿cómo? Porque el estruendo es tan grande. El mar es impresionante. Las olas hacen un ruido tremendo, y sobre todo cuando dan contra el barco, parece que brama, parece que clama, parece que habla al mar y parece que te va a devorar. Pero dice aquí, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes, aún a causa de su braveza. Dice el versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Él dio su voz y se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y esta mañana nos leía el hermano Lorenzo este salmo maravilloso, Salmo 91, en el que dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, versículo 5, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. Diré yo, versículo 2, al Señor: esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. ¿Y qué más? Si vamos al Salmo de los Salmos y leemos en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando Jesús les regaña a ellos amablemente para motivar su fe, porque cuando Dios nos regaña no es para humillarnos y destruyéndonos, sino para alentarnos a seguir creyendo. Es así como Él nos trata. Él nunca nos trata como merecemos, sino como necesitamos. ¿Lo entiendes esto, verdad? Él no nos trata como merecemos, sino como necesitamos. Y Jesús les dice: ¿por qué estáis así de temerosos? ¿Podemos tener temor? Claro que sí. Pero así, de esa manera, desesperados. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo todavía no tenéis fe? Porque ellos tenían que haber recordado la palabra de Dios. Tenían que haber recordado que Jesús les había dicho: vamos a cruzar al otro lado. Y si Jesús dice eso, vamos a cruzar al otro lado. Vaya que se vamos a cruzar, se ponga el mar como se ponga. Cuando Él da su palabra, nadie, nunca podrá frustrarla. Los discípulos tenían que haber confiado en que Dios estaba con ellos. Y David lo había experimentado muchas veces. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Todos los salmos hablan de que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro guardador. El profeta Isaías dice: no temas, yo estaré contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te aconsejaré y siempre te guardaré con la diestra de mi justicia. Entonces ellos, cuando están ahí en la barca y viene todo el mar y todo ese peligro, ¿por qué no se acordaron de esas cosas? ¿Por qué no se acordaron de el Padre? Y no se acordaron de quién estaba ahí, no sabían quién estaba con ellos. Sencillamente porque el miedo los frustró y porque su fe no estaba madura. Y cuando Jesús les dice: ¿por qué aún no creéis?, simplemente estaba haciéndoles ver que su fe no estaba siendo operativa, no estaba funcionando. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Que viene la prueba y nos olvidamos de la palabra.
Nos quedamos con la prueba, nos olvidamos de la palabra. Cuando ellos vieron peligrar sus vidas, no se acordaron de las promesas de Dios, no se acordaron de la palabra de Cristo, no se acordaron del poder de Cristo, no se acordaron, no vieron nada más que la tempestad, no vieron nada más que el peligro, no vieron más que el agua, no vieron más que era el momento en que iban a morir, y la culpa de eso la tiene Jesús. Porque cuando viene la prueba, hermanos, es como si la fe desapareciera en la niebla. Es como si olvidásemos en todo lo que hemos creído. Es como si nos comportásemos como incrédulos. Somos creyentes cuando todo va bien e incrédulos cuando todo va mal. Por eso tenemos que ser probados. Y Jesús dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué aún no tenéis fe? Ellos vieron el poder de Cristo y fueron también interrogados por Cristo. Pero mira, el pasaje termina de una manera muy alentadora. Así como nosotros vamos a terminar hoy. Y es que ellos se hacen una pregunta importante, una pregunta que contiene mucho. Entonces temieron con gran temor. A ver, primero estaban aterrorizados porque iban a morir. Y ahora tuvieron gran temor al ver el poder de Jesucristo y a ver la palabra de Jesucristo, las dos cosas. Y dice, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es como decir, ¿delante de quién estamos nosotros? Que el viento y el mar le obedecen, que todo está bajo su control, que es como Dios mismo, que puede calmar la tempestad con su sola palabra. ¿Quién es Él? No es que ellos no supieran quién es Jesús, no lo sabían todavía completamente, su fe no estaba madura, pero al ver lo que pasó, ellos estaban diciendo: ¿pero delante de quién estamos? ¿Cómo es posible que hayamos temido de esta manera? El viento y el mar le obedecen. ¿Quién es Él? Él es el Hijo de Dios. Él es el Creador. Él es el Señor. Y no hay nada que temer. Cuando Jesús se marchaba y se despedía de sus discípulos, estaban bien tristes. Les había anunciado tantas veces: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, tiene que ser entregado a los gentiles, etcétera, etcétera. Pero en Juan capítulo 14 les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparo lugar, volveré a vosotros, vendré a vosotros, y os tomaré conmigo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las pruebas nos infunden temor, pero si tenemos fe, del temor podemos pasar a la confianza, a la seguridad, a la fortaleza. Y bien, ¿nosotros qué? Bueno, la prueba va a venir, seguro. Sí, no hay que ir a buscarla, va a venir. ¿Y sabes por qué va a venir? Porque tienes fe, y la fe es preciosa, y Dios quiere resplandecer en ella. Así que tranquilo, la fe va a venir, pero la prueba también. Dios trabaja con las pruebas, esas son sus herramientas. Y por eso dice el apóstol Pablo: la prueba produce paciencia, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero nosotros tenemos miedo a las pruebas, no queremos las pruebas, porque las pruebas, aparte de que pueden ser duras, pueden reflejar el gran problema que tenemos. Y el gran problema que tenemos es que no estamos confiando en el Señor como debiéramos. Por eso Jesús les reprocha a ellos.
¿Por qué estáis así de aterrorizados? ¿Cómo es que aún no tenéis fe? Ese es el gran problema nuestro, hermanos. Que no estamos creyendo a Dios. No estamos confiando por completo en Él. Y cuando vienen las pruebas, exigimos al Señor: no me cuidas. Mira lo que está pasando, no estás haciendo nada. Estás dejando que muramos. Estás dejando que nos pase lo peor. Tú eres el responsable de esto. Yo te sigo a ti. Tú estás en mi barca, pero estás dormido aquí. Yo voy contigo en la barca, pero el mar nos va a devorar. El viento nos va a devorar. El mal nos va a devorar. Vamos a morir aquí. Y tú no estás haciendo nada. Sencillamente porque creemos que lo único que hay es lo que se ve. El dolor, la enfermedad, la adversidad, la tristeza, las dificultades, los problemas. Eso es todo lo que hay. No vemos nada más que la tormenta, no vemos nada más que el viento y que te está negando. Solamente vemos la prueba en sí, solamente vemos los problemas, pero nos olvidamos de quién es el que está por encima de todo eso. Y no le miramos a Él. Solo miramos lo que nos pasa, pero no miramos quién está con nosotros. Y por eso las pruebas vienen. Y es mejor que sea así. Porque sabes una cosa, en las pruebas que tú y yo pasemos, el Señor va a manifestar su gloria. Si los discípulos no hubieran tenido una tormenta, si los discípulos no hubieran tenido terror y viento y peligro, nunca hubieran visto al Hijo de Dios levantarse y decir al mar: calla y mudece. Porque las pruebas, hermanos, no son para probarnos a nosotros, que también, sino para probar que Él es fiel. Y cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Y a la iglesia le dice en Apocalipsis: no temáis las pruebas que van a venir. Vais a ser probados por un tiempo, pero no temáis a ello. El apóstol Pedro dice: hermanos, tenemos que pasar por diversas pruebas, y mira, sufrimientos, persecuciones, problemas van a venir, pero el fin es que el Señor va a estar con nosotros. Y Santiago lo dice con unas palabras bien hermosas, bien maravillosas, cuando habla de Job. Yo creo que Job fue probado un poco, ¿no? Sí. Y dice: hermanos, tened paciencia, aprended de la paciencia de Job, sí, y sabed que el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nunca el Señor aprieta para ahogarnos. Él aprieta para que le miremos a Él. Le pidamos a pedir socorro a Él. Él nos va a socorrer. Y después nos va a decir: ¿por qué aún no crees en mí? Nosotros los creyentes nos falta fe. Y por eso Dios nos prueba. Pero es necesario. Es necesario. Pero en ellas Dios se va a manifestar. Así que confía en Él. Vamos a orar.